La gran aventura del automóvil. Capítulo 2. En el volumen anterior vimos cómo fue inventado el automóvil. Ahora hay que hacerlo accesible a todos. Esta será la principal preocupación durante los años 20. Después de la guerra de trincheras, el mundo entra en una guerra económica. Se lucha por la supremacía comercial. Henry Ford se convierte en el paladín de los tiempos modernos. Baja el precio de sus automóviles a base de reducir en una tercera parte el número de sus trabajadores. Con 2 millones de automóviles al año, la economía americana atraviesa un periodo vertiginoso. Ejemplo de estandarización, los coches Ford están disponibles en cualquier color, a condición de que este sea negro. Durante el verano de 1927, Henry Ford decide concluir la fabricación del Ford T. Puede sentirse orgulloso de sus 16,5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El Ford T se convierte en leyenda. Es tan popular que se le bautiza con un apodo casero, Lizzie. Lizzie es el compañero de muchas mujeres americanas para ir a la compra y el ayudante indispensable del médico para visitar a sus pacientes. Pero Lizzie será sobre todo el instrumento de una nueva forma de ocio, el turismo. Millones de automovilistas de todo el mundo van a recorrer en su Ford T las más recónditas carreteras en busca de exotismo. En Francia, André Citroën intentará recoger el desafío lanzado por los americanos. Para él, como para el gran Henry Ford, hay una sola doctrina: fabricar cada vez más y cada vez más barato automóviles populares. André Citroën diseña sus 5 caballos para todas las clases sociales. Luego hará lo mismo con sus 10 caballos multiuso. Igual que Ford, Citroën ofrece automóviles listos para rodar. El trabajo en cadena en Francia hace su aparición con Citroën, que a partir de 1922 produce 200 coches diarios en su ultramoderna fábrica de Javel. El éxito no se hace esperar. A finales de los años 20, las fábricas Citroën son las más importantes de Europa. En 10 años, André Citroën consiguió no solo fabricar 450.000 automóviles con su emblema, sino además dar nuevos horizontes al panorama industrial francés. En 1919, un fabricante de juguetes llamado Fernand Migaud quería, como es lógico, que sus juguetes se vendieran bien y se preguntaba cómo conseguirlo. Se le ocurrió hacer un prototipo de coche Citroën de juguete y decidió ir a ver al mismísimo André Citroën en persona. Y así llegó el día de la reunión de la junta de dirección de Citroën y Fernand Migaud dejó su juguete sobre la mesa diciendo: ¿qué les parece? Por supuesto, en aquel momento todo el mundo miró al jefe de soslayo pensando en lo que éste iba a decir. Aquello era una gran empresa automovilística. ¿Cómo iban a ponerse a fabricar juguetes? Pues no. Citroën, que era un genio absoluto de la publicidad, que había inventado la publicidad, que era un hombre lleno de entusiasmo, un hombre lleno de energía, dijo inmediatamente: es una idea genial, tenemos que hacerlo. Y a partir de aquel momento se empezaron a fabricar los juguetes Citroën. André Citroën intentó que a partir de entonces las primeras palabras de los niños fueran papá, mamá, Citroën. Sí, André Citroën es un adelantado de su época. Llega incluso a utilizar la sacrosanta Torre Eiffel. 15 brigadas de operarios trabajan sin interrupción para instalar 280.000 bombillas conectadas por 56 kilómetros de cable. El 4 de julio de 1925 la torre se ilumina, escribiendo en el cielo de París el nombre de Citroën. Lo suficiente como para enloquecer de envidia a todos sus rivales, de los cuales el más celoso era sin duda Louis Renault. Imagínense, el experto Renault recibiendo lecciones del novato Citroën. Sin embargo, ahí están las cifras. Durante 1920, su segundo año de existencia, Citroën fabrica 12.000 ejemplares de su modelo único, mientras que Renault, que pone una variada gama y que lleva 20 años de existencia, solo fabrica 6.000 más. La batalla que comienza entonces entre estos dos hombres proseguirá hasta 1934. Para hacer posible su revancha, Louis Renault visitará a Ford en Detroit. Pero a pesar de ese viaje, el pequeño Renault 6 caballos que sale en 1922 para competir contra el Citroën no era muy moderno. En cuanto a Panhard, prefiere seguir trabajando para la élite. Panhard decidió adoptar el motor sin válvulas. No llevaba válvulas, solo unas camisas que zigzagueaban y que permitían la admisión de los gases de escape como en nuestros motores actuales. Eran unos motores maravillosos,
muy silenciosos pero de muy cara fabricación, y con un inconveniente que los más mayores seguro que recordarán. Con exceso de aceite el automóvil humeaba abundantemente, pero Panhard adquirió en aquella época un gran renombre en lo que se refiere a coches extraordinariamente sólidos y silenciosos. Eran realmente resistentes. Al otro lado del Rin, los fabricantes alemanes intentan escapar a la grave crisis que sigue a la guerra, uniendo sus esfuerzos. Sie hatten beide Schwierigkeiten. Bei Daimler hatte 1921 der Chefkonstrukteur En 1921, tanto Daimler como Benz están en apuros. Paul Daimler había apostado por el compresor, pero resultó ser demasiado complejo y no consiguió hacerlo fiable. Además, sus coches de carreras no cosecharon el éxito que de ellos se esperaba. Eran tiempos tan difíciles que su fábrica apenas podía pagar a los proveedores de neumáticos. Se le criticó tan duramente que a finales de 1922 abandonó su puesto, siendo sustituido por el ingeniero Porsche. Por otra parte, la sociedad Benz había perdido mucho dinero con un proyecto de coche de carreras de motor trasero. Las dos marcas, por tanto, se encontraban atrapadas en un torbellino donde la especulación financiera causaba estragos. En 1924, el Deutsche Bank intervino para conducir unas negociaciones que terminaron en 1926 con la fusión de las dos empresas. En el emblema de la marca Daimler-Benz encontramos, por una parte, la corona de laureles que simboliza la marca Benz y, por otra, la estrella que simboliza Mercedes, y que a partir de 1908 aparecía en todos sus modelos. Así, se llegó a la fusión de los dos nombres, dando origen al nombre de Mercedes-Benz para los automóviles, mientras que la firma, en sí, se llamaba Daimler-Benz. Gran rival de Mercedes antes de la guerra, Peugeot lanza también un automóvil para todos al volver la paz, el Quadrillet, que la firma de Chauchat comercializa hasta 1931 vendiendo cerca de 100.000 ejemplares. La idea era sencilla: un volante, ruedas de motocicleta y un pequeño motor de 4 cilindros con válvulas laterales. Las exposiciones automovilísticas hacen furor. Miles de pequeños fabricantes efectúan apariciones efímeras rodeados por las marcas de renombre. Fiat progresa en el mercado italiano, donde aún queda mucho por hacer, lanzando el Torpedo 501C de 23 caballos, el Torpedo 509, el Deportivo 510S, el 519S y el 525S. Será en los autódromos donde la marca del trébol Alfa Romeo alcanzará la gloria con sus famosos P2 de 8 cilindros y 140 caballos, campeones del mundo en 1925, y luego con el ya legendario 1750. El P2, no lo olvidemos, alcanzaba los 225 km/h. Sus éxitos en competiciones confirman a Alfa Romeo como fabricante de motores de alto rendimiento y de una gran belleza, tanto en 6 como en 8 cilindros. Bentley es otro estilo. William Owen Bentley funda su firma en 1919 cosechando un éxito inmediato. Aunque sus automóviles actuales no lo parezcan, Bentley nació como marca deportiva y para demostrarlo Bentley ganará 5 veces las 24 horas de Le Mans. Aquí tenemos un motor Bentley clásico. Es cierto que los motores Bentley funcionaron muy bien en su momento, y desde luego también hoy en día. Pero para alguien que quiera trabajar sobre un motor, en realidad es más atractivo trabajar sobre un motor Bugatti que sobre un enorme motor Bentley, que resulta mucho más pesado. Se llegó incluso a decir que era un auténtico camión inglés. Y la verdad es que parecían motores de camión, aunque eso sí, funcionaban muy bien. Para mi gusto, es un hermoso automóvil inglés, un coche deportivo con el que se pueden recorrer grandes distancias sin ningún problema. También eran excelentes los Alfa Romeo de Italia, por ejemplo, o los Mercedes alemanes.
Y aquellos Bugatti de turismo eran también muy capaces. Pero la ventaja de los Bentley es que, aunque mucho más pesados que los demás, eran coches muy sólidos. El peso suele darle fiabilidad al automóvil. Por eso, muchos de aquellos robustos Bentley siguen todavía funcionando. Otro coche británico conseguirá varias victorias, el Austin 7. Esta minúscula berlina se fabricaba bajo licencia en Francia, Estados Unidos y Alemania. BMW fue fundada en 1917 durante la Primera Guerra Mundial en calidad de fabricante de motores de aviación. Justo en este lugar donde ahora se encuentra el Estadio Olímpico, hace unos 20 años se encontraba el aeródromo Oberfissenfeld. Aquí fue donde se inició la actividad de BMW. La nueva firma vivió aquí el fin de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, que prohibía a los alemanes fabricar motores de aviación. Tuvimos que reconvertirnos y lo hicimos fabricando motos. En 1923 salió a la luz la primera moto y BMW prosiguió fabricando aquel diseño hasta los años 60. El primer automóvil BMW no hizo su aparición hasta 1928. Por cierto, ahí fuera pueden verlo. Este pequeño coche rojo fue fabricado bajo licencia por un fabricante inglés de Austin en Eisenach. Fue entonces, en 1928, cuando aparecieron los primeros automóviles BMW. Aunque siempre fueron diseñados en Múnich, solo se fabricaron allí a partir de los años 50. No se conoce con exactitud el número de fabricantes de coches que había en Alemania durante los años 20. En efecto, muchos pequeños talleres se contentaban con ensamblar automóviles comprando las piezas al por mayor. Sin embargo, en 1924 encontramos 84 marcas de automóviles. Desgraciadamente, en 1928, justo antes de la crisis económica mundial, ya no quedaban más que 19. Los problemas económicos en Alemania, así como la crisis económica mundial, acentuaron esta caída en picado. Esta crisis también fue provocada por la llegada en masa de vehículos americanos a causa de la supresión en 1925 del impuesto a la importación. Eran automóviles de calidad superior y más competitivos en precio. Los vehículos destinados a las clases acomodadas suponían una gran pérdida económica a los pequeños fabricantes alemanes. Consecuencia lógica de esta invasión, la compra de Opel por General Motors en 1928. Ford se había establecido en Inglaterra y, desde allí, se asentó en Alemania en 1930. Ford escogió la ciudad de Colonia, situada al borde del Rin. Hitler cambió esos planes, porque no quería producción extranjera en Alemania. Ford tuvo entonces que fabricar las piezas en Alemania para poder colocarles la marca azul de Ford, así como la denominación Made in Germany. Sí, la extraordinaria mezcla de ideas y de hombres generará durante los años 20 una multiplicación sin precedentes de marcas. En aquella época, cuando todo era tan sencillo, cualquiera podía convertirse en fabricante instalándose simplemente en una caseta en medio de un descampado. Y para dar a conocer sus automóviles se podía participar en competiciones como el Bol d'Or, paraíso de aquellos expertos del bricolaje, donde se enfrentaban los pequeños constructores. Sus nombres, BNC, Amilcar, Sapson, Seneschal, DFP, etc. Durante estas carreras de 24 horas, los directores de las escuderías llegaban incluso a desnudar a sus pilotos y a frotarlos con ortigas para que no se durmieran. Había competiciones para todo tipo de extraños cochecillos por toda Francia. Inglaterra no era la excepción y se organizaban carreras en Brooklands por iniciativa del Junior Car Club, donde se reunían aquellos pequeños automóviles. Todo aquello no parecía muy serio. Ettore Bugatti, por su parte, fabrica coches de carreras con una ambición mayor, los Grand Prix. Era un hombre muy ingenioso, pero no tenía la formación de un ingeniero. Él mismo diseñaba sus carburadores. Él mismo diseñaba cosas que podía haber comprado en la industria, pero que prefería hacerlas él. Y gracias a ello, aportó una multitud de innovaciones y de elegantes diseños al automóvil.
Cuando vemos lo que hizo en el diseño de los motores, en la arquitectura de los automóviles, con aquellos chasis tan finos y esas carrocerías que se adaptaban perfectamente a la forma del chasis, podemos decir que Bugatti creó el arquetipo del coche de carreras. Así, durante años, la palabra Bugatti ha sido sinónimo de coche de carreras. El sueño de Bugatti era ganar los Grand Prix y se dedicó a ello con perseverancia. El Gran Premio de Francia de 1921 se disputa en el circuito de Le Mans. Pero los Duesenberg americanos blancos y azules magníficamente preparados son también muy veloces. Sus frenos hidráulicos les dan una gran ventaja y los pilotos americanos atacan con brío. En la 12ª vuelta, el francés Jean Sassagne, conduciendo un Ballot, intenta tomar la delantera. Lo consigue y presenciamos una lucha épica entre los azules coches franceses y los americanos. Es un gran espectáculo donde nadie está dispuesto a ceder ni un centímetro. Ni más ni menos que 14 neumáticos ha cambiado el recién llegado Seagrave, impaciente por destacar en el equipo británico. Los coches que siguen en carrera están agrupados y es un Duesenberg americano pilotado por Jimmy Murphy quien se lleva la victoria con una velocidad media de 125 km/h, de palma y segundo. El Ballot se inclina una vez más frente a los americanos. Ahora estamos en Estrasburgo, en el Grand Prix del Automóvil Club de Francia. Este año la cilindrada ha sido limitada a 2 litros. Seagrave ha hecho pintar especialmente su nuevo Sunbeam en Alemania. Italia regresa con Felice Nacharo, campeón antes de la guerra, al volante de un Fiat. Por primera vez en un Grand Prix, los pilotos toman la salida situados en línea. Felice Nacharo va en cabeza. Este es el orden: Fiat, Bugatti, Roland Pilén, Ballot, Fiat, Sunbeam, Bugatti. Desde la misma salida está claro que esta carrera de 800 kilómetros se plantea como una lucha entre naciones. Felice Nacharo, que pilotaba con tanta maestría los monstruos del pasado, se siente igual de cómodo en estos pequeños coches de potente motor. La estabilidad de los Fiat es excepcional y enseguida se sitúan a la cabeza. Este pequeño Aston Martin de solo 1,5 litros de cilindrada se ha mostrado muy eficaz, hasta que su piloto, el conde Borowski, tiene que abandonar por culpa de problemas en la magneto. Los Bugatti no tienen ya la estabilidad que les hizo famosos. Los Fiat dominan a todos los demás. De momento se encuentran en primero, segundo y tercer lugar. Los Ballot han vuelto a tener mala suerte. Aquí termina su valeroso intento, aunque lo del equipo Fiat es mucho peor. Uno de los Fiat pierde una rueda trasera y Biagio, el joven sobrino de Nacharo, se mata. El eje trasero de los Fiat resulta demasiado frágil. Pero mientras tanto, el eje del coche de Nacharo resiste y el italiano va en cabeza, ignorando el drama. Nacharo gana para Italia alcanzando una velocidad media de unos 128 km/h durante 6 horas. Se dice que después de la carrera, un simple golpe de martillo bastó para hacer caer la rueda trasera de su coche. Una hora después aproximadamente, 2 Bugattis terminan en segundo y tercer lugar. La sensacional victoria de Nacharo y el retorno de Fiat a la competición han costado millones de liras, pero han permitido establecer nuevas normas para la fabricación de los coches de competición. Es curioso que en este Grand Prix, quinto del Automóvil Club francés, los nuevos Sunbeam se parezcan tanto al Fiat vencedor del año pasado. Bugatti mantiene su personal estilo.
Una vez más, los Fiat causan sensación. Su secreto es la sobrealimentación y por primera vez vemos aparecer en el Gran Premio del Automóvil Club vehículos con compresores. El esfuerzo de Fiat no se ve recompensado. Todos sus coches tuvieron que abandonar con los compresores destrozados por culpa de las piedras y la grava. Eso sí, armaron tal alboroto que la confusión fue total. Hacia el final de la carrera, y para sorpresa suya, Sigrid, retrasado al principio por culpa de un fallo en el embrague, termina siendo el primer piloto británico que gana un Gran Prix del Automóvil Club francés. Un nuevo equipo italiano, Alfa Romeo, con el famoso P2, debuta en el Gran Prix del Automóvil Club francés en Lyon. Cuenta con uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Antonio Ascari. El piloto del 19 es Enzo Ferrari. Bordino pilota de nuevo un Fiat. Como estaba previsto, un Sunbeam toma la delantera. Son los coches más veloces del circuito. He aquí a Sigrid en el coche número 1. De pronto el Sunbeam empieza a tener fallos misteriosos y Bordino se pone en cabeza. Pero es adelantado por Ascari en un Alfa. El esfuerzo que se les exige a los hombres y a las máquinas es considerable. Son 800 kilómetros a una velocidad media que supera los 125 kilómetros hora durante 7 horas en las que los pilotos no tienen ocasión de descansar ni un solo segundo. A media carrera, otro coche verde toma la delantera. Es el de Kemmel Lee Guinness. Detrás del pelotón de cabeza, Sigrid mantiene su posición. Pero la suerte abandona a los Sunbeam. Lee Guinness se escapa definitivamente y Sigrid lucha durante el resto de la carrera contra una magneto defectuosa. Ascari vuelve a la cabeza. Pero durante las últimas vueltas, después de parar un instante en los boxes, su coche se niega a arrancar y su compañero de escudería, Campari, gana la carrera al volante de otro Alfa. Giuseppe Campari, como su apellido indica, no le hace ascos al alcohol. En competición, el piloto iba acompañado por un mecánico a bordo del coche. A este mecánico no le faltaba trabajo. Tenía 2 palancas y 2 indicadores para trabajar. Con esta palanca enviaba aceite al motor, cuyo depósito iba situado bajo el asiento, ya que la reglamentación prohibía el reabastecimiento de aceite. Con esta otra palanca introducía presión en el depósito de aire, que así enviaba gasolina al carburador. Y en este manómetro vigilaba la presión del aire, es decir, de la gasolina. Y en este otro la presión del aceite. En función de esos datos manipulaba las palancas. Pero no era nada fácil ser mecánico junto a un piloto de Gran Premio. Durante la Targa Florio de 1928, Nuvolari, con el fin de reducir peso, le pidió a Constantini, el jefe del equipo, que le buscara el mecánico más ligero, el más flaco que pudiera encontrar. Constantini le pidió a un diminuto aprendiz de la fábrica que fuera el compañero, el mecánico del gran Nuvolari. Ya se imaginan la emoción que aquello supuso para el chico. Cuando Nuvolari le vio llegar en Sicilia, cuando vio llegar ese joven, le dijo: no te preocupes por nada. Si me oyes gritar, es que tenemos problemas. Así que te metes bajo el tablero de mandos. Y después de 7 horas de carrera, porque la Targa Florio duraba 7 horas, después de 7 largas horas, Nuvolari riendo dijo: pobre chico, se ha pasado toda la carrera bajo el tablero de mandos. En los grandes premios y por razones de seguridad no se tardó mucho en eliminar al mecánico. El piloto debía ir solo. En el Grand Prix de Bélgica de 1925, Alfa Romeo lanza sus temibles P2 sobre el circuito de SPA Francorchamps. Enfrentándose a ellos no están los Bugatti, pero sí los legendarios del Aire, belgas, equipados con compresores, que su público acoge con entusiasmo. Los Alfa ganan de nuevo con Ascari en su mejor momento.
Bugatti vuelve a ganar en 2 ocasiones. La primera en el Grand Prix del Automóvil Club francés de 1926. Siguiendo la nueva normativa de solo 3 coches por línea en la parrilla de salida y una cilindrada máxima de 1,5 litros, Bugatti por fin ha cedido y montado compresores, pero su éxito va a ser total. La segunda en el primer Grand Prix de Mónaco. Es el circuito ideal para los Bugatti. Uno de ellos, el verde, pilotado por el británico Williams, toma la cabeza rápidamente. Sin embargo, le ataca y toma la delantera durante un tiempo un gran Mercedes blanco, un coche muy difícil de conducir sobre este revirado circuito, pilotado por Caracola. Finalmente Williams ganó, aunque declaró que ya no le quedaba más que la 4ª marcha. ¡Qué hombre tan modesto! Otro tipo de competición, la lucha por los récords de velocidad, fue muy reñida durante los años 20. El primero en alcanzar oficialmente los 240 km/h es Malcolm Campbell, en un Symbian. Luego Segrave bate el récord con algunos kilómetros por hora más. Un mes después, Parry Thomas, ingeniero y diseñador de gran talento, deja el récord en 272 km/h en su coche BABS equipado con un motor de aviación. Este coche nunca ha intentado batir el récord mundial de velocidad, sino el de tiempo. Es decir, un récord de resistencia que se desarrollaba en circuitos cerrados durante 1 hora, 2 horas, 10 horas, incluso a veces 24 horas. Este coche batió por primera vez el récord de resistencia a una velocidad media de más de 185 km/h en 1929. Este récord se batió durante los años 1934 y 36, superándose la media de los 200 km/h durante 1 hora. Lo interesante es constatar durante los años 20 la mínima diferencia que existe entre las velocidades máximas de los coches de Gran Premio y los coches de récords. A partir de los años 20, los récords de velocidad, los récords mundiales de velocidad, rondaban los 215 km/h. Mientras que los coches de carreras ya empezaban a alcanzar habitualmente 180-200 km/h. No se conseguirá hasta más tarde, hasta finales de los años 30, que los récords de velocidad se despeguen a cotas más importantes con una serie de grandes pilotos. Ralton, Campbell, Segrave, etc., al volante de prototipos equipados con gigantescos motores de aviación de 20 y a veces 30 litros de cilindrada para intentar superar los famosos 300 y 400 km/h. La conquista del récord de velocidad será larga y mortífera. A bordo de su BABS, el inglés Parry Thomas intenta batir el récord mundial de velocidad. En la tercera pasada, el coche desapareció tras una nube de humo y fue el fin de una de las grandes figuras del deporte automovilístico. Su coche fue enterrado allí, en la arena de la playa. Mientras tanto, en Florida se emplean todos los recursos, a la americana, por supuesto. El nuevo Symbian de Segrave cuenta con 2 motores de aviación. Con un coche semejante y a esa velocidad, a los neumáticos no se les puede garantizar una vida de más de 3 minutos y medio. El coche supera en ambas direcciones los 326 km/h. Uno de los coches más revolucionarios hace su aparición a finales de los años 20. Es la Flecha de Oro. Segrave vuelve a enfrentarse al récord mundial de velocidad entonces en manos del americano Roy Keach, que lo llevó a 333 km/h. Este récord será pulverizado en más de 38 km/h. Estos récords hacen progresar la técnica automovilística. Y el otro caballo, el cuadrúpedo, solo se usa en competición para lo que ustedes están viendo. El Automóvil Club del Este pone a prueba máquinas, equipos y neumáticos, organizando en 1923 una gran competición internacional, las 24 horas de Le Mans. En esta carrera compiten coches estrictamente de serie, conducidos alternativamente por 2 pilotos. El reglamento, hecho para probar todos los materiales, impone incluso la obligación de rodar con la capota durante las primeras vueltas. Los primeros años consagran a Sennar y a Walker, luego a Loren. Los ingleses se apasionan por esta carrera y le forjarán su reputación internacional. Bentley gana 5 veces las 24 horas de Le Mans entre 1924 y 1930.
Chenard y Walker se llevarán la primera victoria en 1923 a una velocidad media de 92 kilómetros a la hora. Habrá que esperar 2 años para que Laurent supere con 106 kilómetros hora la línea mágica de los 100 kilómetros hora. El público francés se apasiona por Le Mans, igual que el público americano por Indianápolis. En Italia, los aficionados se entusiasman por una prueba automovilística legendaria, las 1000 millas. Creada en 1927 para promover la industria y el deporte italianos en un momento difícil, las 1000 millas, es decir, los 1600 kilómetros, se disputan de Brescia a Roma volviendo por Florencia. Durante la primera edición, el vencedor alcanza una velocidad media de 77 kilómetros a la hora. Habrá que esperar a 1930 para que un Alfa supere la media de los 100 kilómetros, proeza realizada por los pilotos entre hileras de espectadores imprudentes. Durante los años 30, Alfa Romeo conseguirá un palmarés asombroso, logrando 10 victorias entre 1927 y 1938 y consagrando por 2 veces al jovial y corpulento Giuseppe Campari en 1928 y 1929. El Tour de Francia no es solo para ciclistas. Existe una versión automovilística desde 1899. Pero el diario El Auto le dará una forma más moderna en colaboración con el Motocycle Club de Francia. Durante los años 20, los participantes debían recorrer una distancia de 3.600 a 5.000 kilómetros. Peugeot, gracias sobre todo a sus Cadillacs, se lleva la victoria durante algunos años. En realidad, lejos de ser un gran acontecimiento deportivo, el Tour de Francia es la ocasión de pasear por el país una gran caravana publicitaria, anunciando luego los resultados en la prensa. El Tour de Francia se disputa hasta 1931 y luego desaparece. Habrá que esperar 20 años para verlo renacer gracias al periódico L'Équipe y al Automóvil Club de Niza. Estamos en 1930, en la 21ª edición de la Targa Florio. Al volante del P2, Barsi. En primera posición durante las primeras vueltas, Barsi va cediendo terreno porque su coche, cuyo depósito pierde gasolina, tiene que parar constantemente a repostar. Aquí le vemos en su box. Su P2 debe enfrentarse a duros rivales, entre ellos 2.750 recién salidos de las fábricas de Portello. Y aquí el coche de cabeza pilotado por Campari. Este es el coche de Nuvolari en el puesto de control. Hemos encontrado los momentos más espectaculares de la carrera en las crónicas deportivas de la época. Barsi iba en segundo lugar a 30 segundos del Bugatti de Chiron. Pero al repostar de nuevo, la gasolina goteó sobre el tubo de escape y se incendió. Barsi continuó la carrera mientras su mecánico apagaba las llamas con los cojines de su asiento y consiguió remontar hasta la primera posición y ganó la carrera con 2 minutos de ventaja. De todo ello solo quedan las imágenes del triunfo, el último acto de una obra que pertenece a la historia del automóvil, en una época en que las carreras aún se ganaban así. Grande es el tributo que el automóvil actual debe a estos pioneros intrépidos que no dudaban en pilotar coches en los que las medidas de seguridad se improvisaban sobre la marcha. En Indianápolis, más que ninguna otra carrera, los accidentes son espectaculares. También lo son las pruebas e inventos de todo tipo cuyas metas no son divertir, sino hacer progresar la técnica. Se inventa la moto de 4 ruedas, con la que es imposible caer. Se inventa la manera, ahora lo verán, de dar media vuelta lo más deprisa posible. Se vuelve a inventar el 100 pies. Y todo tipo de artefactos extraordinarios que buscan mejorar la seguridad como denominador común. Se inventa incluso un coche que avanza solo. Veamos el truco.
Marcel Leya es un artillero, un aviador, un ingeniero, y enseguida se le ocurre la idea de un coche-avión. No tiene caja de cambios, no tiene transmisión, no tiene eje delantero y no tiene puente trasero. Se mueve con ayuda de una hélice. Cuentan las crónicas que un usuario de este extraordinario automóvil, llamado Gustave Gouraud, se entusiasmó con él al verlo evolucionar por los jardines del Trocadero. Compró uno y desde entonces su vida cambió por completo. Aquellos artefactos atraían enormemente la atención de la gente. El hermano de Gustave Gouraud era representante de productos de belleza, de maquillaje. Intentaba vender una crema llamada Gelicine. Y un día le dijo a su hermano: acompáñame en mi gira de representación en tu Helica, tu coche con hélice. Se marcharon de gira y llegaron a Burdeos. Aparcaron el coche y el hermano empezó a hacer su ronda. Fue a hablar con un farmacéutico. Señor, ¿le interesa la Gelicine? Oh, la Gelicine no me interesa en absoluto, quédese con su potingue. Pero en ese momento al farmacéutico le atraen las exclamaciones de la muchedumbre. Hay un tumulto en la calle, 200 personas rodean el Helica y el representante comprendió entonces que tenía que aprovechar esa máquina para vender su producto. A partir de entonces la vendió encaravado sobre el coche. Fue un éxito. Los primeros artefactos antirrobo que aparecieron eran muy expeditivos. Si apoyaba el pie en el embrague, una garra de hierro saltaba inmediatamente, atenazando la pierna del ladrón, que quedaba aprisionado. Sí, se inventó de todo, o casi de todo. En 1926, Jean-Albert Grégoire y Pierre Feneil crean un coche de carreras muy avanzado para su época. Además de llevar un chasis más bajo, es uno de los primeros con tracción delantera. Las carrocerías evolucionan también considerablemente durante los años 20. Los pequeños coches populares se pueden comprar con carrocería, pero los automóviles grandes y elegantes pasan por carroceros como Le Tourneur Marchand, Guillor, Bender, Labourdette, etc. O Weimann, que inventa la carrocería recubierta de símil cuero. ...40 años antes del Citroën DS, este Bentley ya va equipado con faros orientables. El crucero negro. La guerra de 1914-1918 ha terminado. Ha puesto en evidencia la necesidad de una comunicación veloz entre la metrópoli y África ecuatorial. El Tannefru es vencido en 21 días por los autocadenas de Art y de Audouin-Dubreuil. La travesía del continente negro en automóvil es ya posible. Una gran aventura va a comenzar. André Citroën acepta el desafío. El comandante de la expedición es Georges-Marie Art, director general de las fábricas Citroën. Sus ayudantes, el comandante Bettenburg y Louis Audouin-Dubreuil. Primer objetivo, el Sáhara. Tendrán que cruzar el desierto por el Gran Erg Occidental y el Tannefru, el país de la sed. No faltan las advertencias siniestras. Una tierra en el horizonte, la sabana. La expedición asume entonces su verdadero carácter, poner el automóvil al servicio de la ciencia. Bergonier, médico, se encargará de la recopilación de muestras zoológicas. El comandante Bettenburg garantizará los datos cartográficos y Yakovlev, etnógrafo y pintor, volverá a Francia con centenares de bocetos y dibujos. La sabana del Chad.
Las autoorugas tendrán que detenerse a medio camino. Una noticia obliga a los jefes de la expedición a modificar el itinerario. Las inundaciones han dejado impracticables las orillas del lago Chad. Habrá que dar un rodeo. Ese cambio alargará el itinerario hacia Fort Lamy. Una breve parada en Ngimi. El viaje continúa atravesando el país de Ngarem. Hay que cruzar el Barlima sobre una barcaza improvisada con 2 piraguas. La cena de Navidad se celebra en Fort Lamy. El 3 de enero de 1925, la expedición reanuda la marcha. Próximas etapas, Bangui, la Sabana. La pista hacia Fort Archambault atraviesa el país del fetichismo, donde la religión musulmana no ha podido penetrar. Durante el trayecto no faltan los obstáculos. Los ríos significan siempre una amenaza. Los puentes son inexistentes o poco seguros, ya que las crecidas regulares de las aguas han debilitado su estructura. A menudo, las situaciones críticas se resuelven gracias al valor y a la presencia de ánimo de los mecánicos. Las autoorugas siguen su rumbo hacia el sur. La misión cruza un nuevo río y avanza a través de la selva virgen. Después de 9.000 kilómetros de agotadores esfuerzos, llegan a Stanleyville. La administración belga celebra con alborozo la primera travesía en automóvil a través de África. Para estudiar el acceso a Madagascar por diferentes puertos, la misión se divide en 4 grupos, el 19 de abril de 1925 en Kampala. Uno de ellos, dirigido por Audouin Dibreil, se encamina hacia Mombasa pasando por Nairobi. Atraviesa frondosos bosques y ríos salvajes. El grupo del comandante Bettenburg tiene como meta Dar es Salaam, en las costas del Mar Rojo. El ingeniero Bruhl desciende hacia el cabo con sus autoorugas, atravesando 5.000 kilómetros más. George Marie Hart y su grupo se dirigen hacia el puerto de Mozambique. Se enfrentan a varias dificultades. Ya que no pueden seguir el trazado de ninguna pista ni camino, tienen que cruzar ríos en plena crecida, atravesar pantanos. Detrás de este palmeral, el Océano Índico. Los dos grupos deberán encontrarse en Majunga, en la costa oeste de Madagascar, para dirigirse juntos hacia Tananarive, meta de este viaje, donde se reunirán con el equipo de Bruhl. El 26 de junio de 1925, 7 meses después de su partida, el crucero negro llega a su meta entre las ovaciones de una muchedumbre entusiasmada. Ha recorrido 20.000 kilómetros.
Gracias a la robustez de los coches, pero sobre todo a los esfuerzos y el valor de los hombres, África está desde ahora abierta al automóvil. Por su parte, el teniente Frédéric Loiseau se propone atravesar el Sáhara a 100 kilómetros por hora. En 1929, solo, a bordo de un Bugatti tipo 40, recorre los 14.500 kilómetros africanos a razón de 500 kilómetros diarios. En cuanto a Renault, reaccionará ante la feliz iniciativa de su rival Citroën. Citroën ha comprado las patentes de un ingeniero francés y ha puesto a punto en sus vehículos la tracción por cadenas flexibles. Al no poder utilizar este sistema, el hábil Louis Renault equipa sus coches todoterreno con 6 pares de ruedas gemelas. Estos vehículos serán los que atraviesen el Sáhara y luego África y equipen incluso una compañía de transporte transafricana. Al cruzar el Sáhara en 1923, Louis Renault piensa sin duda en abrirse las puertas del mercado militar. Ya había creado el ágil carro FT, que resultó decisivo para ganar la guerra. De un desierto a otro, los 6 pares de ruedas gemelas de Renault se ganan una buena reputación, que fue ensalzada así por este poeta de la época. A través de una soledad opresiva, los conductores, abandonados a menudo a sus propias iniciativas, no tienen la oportunidad de evocar a la reina Zenobia al cruzar Palmira, la ciudad de las palmeras y de las columnas, testigos de un esplendor en ruinas. Sherezade los ve pasar demasiado rápido para poder contarles ni una sola de sus maravillosas historias. La expedición, una de las más duras que se han conocido hasta hoy, alcanza su meta indemne en las orillas del mar de Omán. En el año 1927, la misión LeBlanc enlaza el Cairo con Addis Abeba, capital del Rey de Reyes. Tuvo que soportar el ardor del desierto de Nubia y la curiosidad de los dromedarios agrupados alrededor de los escasos pozos de agua. Anatole France habló con humor de un desierto poblado de anacoretas. Aquí los anacoretas no abundan. Y cuando la arena concede un descanso a los párpados abrasados, es solo para dar paso a las cortantes hierbas altas de la sabana que se cierran como una cortina. No obstante, la caravana avanza. También hay que saber convertirse en anfibio. A los peligrosos lechos de los torrentes y a las marismas que se inundan bruscamente, las expediciones africanas de esta época de pioneros prefieren con diferencia la suavidad de las dunas. Mientras Lorenz edifica los 7 pilares de la sabiduría, ellos buscan sobre sus 6 ruedas la amistad de las rubias arenas. Sí, Europa vive el furor de las exploraciones y ningún país se salva, ni siquiera Italia, donde los Fiat se lanzan a una odisea en la India. Cuando apenas se acaba de tomar conciencia del automóvil, de su democratización, de las expediciones, la economía arrastrada en un torbellino vacila. El 29 de octubre de 1929, en menos de 300 minutos, más de 12 millones de acciones cambian de manos. La bolsa de Nueva York, Wall Street, pierde 40.000 millones de dólares. La crisis, que durará más de 20 años, frenará seriamente el crecimiento de esta joven industria, sinónimo de libertad.